Bueno, pues gracias Ángel con esos consejos de Well Nutrición. Y nosotros ahora continuamos si ponemos una imagen, ustedes ya, muchos de ustedes conocerán, ¿quién no conoce a Jesús Peluqueros? Él lleva Jesús Peluquerías, pues él lleva 53 años haciendo su trabajo, conociendo a muchísima gente y acaba de anunciar que cuelga su cartel de traspaso por jubilación. Ahí lo tienen ustedes. Bien, pues eso ha sido ahora, este mes de 2026. Y Jesús, junto al cartel de se traspasa por jubilación, tiene una larga historia que contar. Por eso hoy está aquí con nosotros Jesús Martínez. Bienvenido, Jesús. Muchas gracias, Rosmary. Bueno, Jesús ha sido uno de los peluqueros colaboradores también de esa casa, y eso que empezamos en 1987. Pero cómo empezó Jesús también tiene su historia, porque él se ha convertido en maestro de peluqueros, pero empezó con uno de los maestros ilicitanos de principios del siglo pasado, mitad del siglo pasado. Estamos hablando de los hermanos Muñoz y que luego se quedó como Agapito. Empezaste con Pepe Muñoz. Sí, así y es. Ahí ya te hizo como eres, moderno. Sí. La moda siempre te ha definido, Jesús. Agapito siempre fue innovador en Elche. Sí. Y tú Sí. seguiste esa línea. Sí. Bueno, primero agradecerte esta entrevista, ¿sabes? Porque es emocionante que me hayas llamado y que yo agradezco mucho, tanto a ti como la casa a la que representas. No has estado en esta casa toda la vida, peinando a los presentadores del Telenit, correcto, sobre todo, del Telenit. Cuando estabais en el otro Cuando en el hemos otro tenido local, muchas sedes. Es verdad. Sí, desde luego. Pero bueno, Jesús... Y a la pregunta que me haces... Sí, Agapito, ¿qué te enseñó? ¿Qué te enseñó bueno, Pepe Muñoz? Sí, bueno, para mí Agapito es mi segundo padre, así te lo digo. Tengo que añadir, antes de empezar con esa pregunta, disculpa, pero tengo que agradecer también profundamente a Pepe Muñoz, a Agapito, que como he dicho es mi segundo padre, a su mujer, Maruja, y bueno, incluido también a la madre de José María, Loli, que estaba de recepcionista en aquella época. Claro, es que Jesús es el único que llama José María a nuestro Chema. Correcto. Es que es Chema, correcto. Chema Rubio. José María Rubio. Su madre era recepcionista en la peluquería de Agapito. Correcto. Es que entonces había recepcionista. Bueno, y vamos a ver, y aprendiste, porque tú entraste, ¿con qué edad te entraste con Pepe? Bueno, entré con 13 años. 13 añitos tenías. 13 años. ¿Y en aquella época eso se veía normal, ¿eh? No, mi madre, esto es curioso, porque mi madre me dijo, mira, Pepe Jesús, porque me llamaban Pepe Jesús, me cambiaron el nombre de Pepe porque Pepe ya estaba, que era mi jefe, claro. Y entonces me colocaron el Jesús y así ya me identifico, ¿no? Pues mira, Agapito te dio la marca, Jesús sí, Peluquerías. Es verdad. Bueno, verdad. Y muy bonito porque el nombre es precioso. Vale, ¿y tu madre entonces qué te dijo? Y mi madre me dijo, mira, mis hermanas no querían ponerle los rulos. Era un sábado al mediodía, y le digo a mi madre, tranquila que te voy a poner yo los rulos. Y mi madre siempre se había fijado en cómo movía las manos, que tenía gracia mover las manos. Y siempre pensó que yo tenía que tener un trabajo que moviese las manos. Y entonces, cuando le puse lo de los rulos, al día siguiente llamó a Pepito, a Muñoz, y lo llamó y le dijo, mira que mi hijo, ¿qué tal? Dice, que venga para acá. Y así se hacían las cosas en aquella época. Vale, muy bonito, muy bonito. Y Agapito, tan sencillo. Claro, ¿y tú qué veías? ¿Cuándo te marchaste de su peluquería a poner tu propia peluquería? Sí, eso fue 13 años después. O sea, estuviste 13 años en la peluquería de Muñoz. Sí. Ahí aprendiste 13 años, todo. desde los 13 hasta los 26. Y ahí aprendiste todo porque esa peluquería estaba en el centro, venía la creme de la creme, claro. Y todo era muy moderno, todos los cortes de pelo que se veían, supongo que... ¿De dónde sacaba la inspiración Pepe? Bueno, Pepe fue un artista,
que desgraciadamente faltó hace un par de años más o menos. Y fue un artista, un artistazo de su época, porque hoy tenemos la facilidad que tenemos para tener un contacto con la moda. Pero, por ejemplo, él me contó en una ocasión pues que se fue a París con el 600, imagínate salir de aquí, llegar con un 600 a París y para ver la moda, claro. Es que entonces incluso de revistas estaba muy escaso, ¿no? Estamos hablando de 1960 y algo para él, ¿no? Y bueno, y él era la vanguardia, total y absoluto. Con él hice cursos, o sea, él hacía, que lo invitaban casas para que presentase moda. Entonces, pues yo iba como ayudante, que por cierto, la primera vez que me puse delante de un escenario, una vergüenza total, yo allí dándole las pincicas, manteniéndole el pelo del corte y cosas así. Y sí, desde los 13 años, sí, bueno, aquello, claro. Bueno, y aquel es un pedazo, es que era un artista. Y ya vale, está. Y cuando lo dejas, a los 13 años ya cuando puedes, ya has aprendido todo lo que tenías que aprender y lo dejas, sí. Te embarcaste en una peluquería, en tu primera peluquería que fue en Blas Valero. En Blas Valero. No, perdón, Doctor Caro. Ah, en Doctor Caro. Doctor Caro. ¿Entresuelo o un bajo? Entresuelo. Vale. ¿Tú fuiste de los pocos peluqueros o de los primeros peluqueros en bajar del entresuelo a los locales? De los primeros no. Yo me mantuve ahí, pero sí es verdad de que me di cuenta por mis colegas, pues que además habían representado y dije, Jesús, tú tienes que bajar, y efectivamente bajé, porque sí, se nota mucho el paso de la gente, que es más fácil entrar a un local, evidentemente, en un bajo que en un entresuelo, pero en aquella época, no sé por qué, había el entresuelo, es que la peluquería en aquel momento era como algo íntimo. Hoy, por ejemplo, tú miras y ves la gente, ¿verdad? Pero entonces no, entonces la mujer no le gustaba que la viesen con el tinte, que eso todavía sigue pasando, que no, el marido o el novio que no vaya a la peluquería que la vea con el tinte puesto, las mechas, porque no la ven guapa, ¿no? Decirlo de alguna manera. Pero en aquella época el entresuelo era una intimidad de la mujer. Yo te aseguro que yo voy a la peluquería y las mechas que ponéis con el papel albal están guapísimas, todas las mujeres. Sí, es verdad. No es, porque las mechas han cambiado mucho, ¿no? Antes se hacían con un gorro ortopédico, ¿no? Con un ganchillo te sacaban... Sí, por cierto, dolorosísimo, ortopédico. Dolorosísimo eso. Además, Pepe fue de los primeros en hacer si no el primero en Elche en hacer ese tipo de mechas, que su madre, que todavía me acuerdo de su nombre, Chonetes le llamaban, y le hacía unos gorros especiales con plástico, luego los cosía con un elástico. Bueno, una cosa impresionante. ¿Y tu madre no te los hacía a ti? Luego, tu madre, porque tu madre, yo la he visto en la peluquería, Sí, a tu verdad, madre, y ha sido siempre una mujer muy valiente. Ella vio que tus manos eran para crear. Y eso es lo que has hecho. ¿De qué creaciones te sientes más orgullosos? ¿De qué, perdón? ¿De qué creaciones te sientes más orgulloso? ¿Creaciones? Sí, las creaciones, porque lo tuyo es arte también. Claro, has hecho peinados, antes se peinaba más que ahora. Claro. En las nocheviejas, en los desfiles, en los concursos, supongo que tú también habrás seguido los pasos de tu maestro, ¿no? Sí, yo he hecho todo este tipo de cosas que me enseñó Pepe en presentarte delante de otros profesionales, que no es nada fácil, sinceramente, porque siempre tienes una crítica impresionante, pero bueno, las cosas surgían así. Pero, perdón, me has dicho de las creaciones que has hecho, los peinados que más mira, te han gustado. Tú sabes los que más me siento orgulloso, los que no sabía hacer. Es decir, porque cuando tú tienes gracia para hacer, por ejemplo, yo tengo una gracia especial en hacer melenas, lo que se le llama la melenita, ¿no? Tengo gracia, ¿no? Pero, por ejemplo, los recogidos me costaba mucho y me habían recogidos preciosos. Ese es el valor que yo le doy.
de decir, oye, tengo que hacer un curso, eso es tengo que mejorar en pues esto, eso es muy difícil. tengo que mejorar en lo otro. Eso es duro, porque Claro. a las novias se les peina siempre con recogidos, ¿no? Sí, 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 sí. Pero tú te has especializado en algo y es en las pelucas. Sí, ¿Cuándo sí, empieza esa sí. especialización? Pues mira, Porque el pelo postizo ya no se llevaba, se llevó sí, sí, en los años 60, pero correcto, no sé correcto. cuándo volverá. Pero Sí, mira, supongo que volverá algún día. te hablo sobre lo que es el proceso de las pelucas. Como bien has dicho, a partir de los, más o menos hasta los 70 y algo, se llevaron las pelucas de una manera tan natural. Se compraban 2 y 3 pelucas, ¿sabes? Que era una cosa impresionante, que hoy lo vemos como algo inusual, claro, pero en aquella época era tan normal. Y bueno, se dejó de llevar. ¿Y qué pasó? Pues que desgraciadamente todo ese tema de la enfermedad esta tan fastidiosa, que bueno, pues la gente llevaba la peluca, pues bueno, para identificarse lo mejor posible, y actualmente sucede así, lo mejor posible con el yo anterior con pelo. Entonces, ¿qué me sucedió? ¿Cómo empecé? Hace 20 años yo tenía la inquietud desde hacía tiempo de meterme en ese mundillo y bueno, decidí hacerlo. Y empecé nada, compré 5 o 6 pelucas y vendía una, compraba 2, vendía una, compraba 2 y así me tiré 2 o 3 años. Y entonces la experiencia de las pelucas para mí ha sido muy bonita. Primero tengo que decir que las pelucas no es como la gente piensa, que es para tema del cáncer, que no es eso. Hay personas que no tienen pelo por muchas otras causas. Hay personas que tienen poco pelo o con los años lógicamente se hace más fino y se va perdiendo densidad y se ponen pelucas, pues oye, para ir bien, ¿no? Después hay personas que se compran pelucas porque, imagínate, este fin de semana te surge cualquier historia y dices, oye, me pongo la peluca y voy genial, ¿no? Es decir, que la gente identifica peluca igual a enfermedad y no, para nada. Has hecho feliz a mucha gente, Sí, sí. acertando en la melena, Sí. como tú has dicho, tenías una gracia especial en las melenas. Ahora que lo dejas, ¿qué te dicen? ¡Ostras! Es un problemón, ¿eh? Claro. Es un problema. Mira, mi mujer está... Ayer hasta lloraba, ¿sabes? Claro, es que Fini ha sido para ti tu mejor empleada. Mi mujer es un fuera Ella de serie. llevaba Mi mujer es un fuera de serie en todo, en todo, de verdad. Es increíble. Y bueno, y entonces ella es un comodín, o sea, el comodín que te salva de todo, esa es mi mujer. Muy trabajadora, la familia de mi mujer es que son todos muy trabajadores. Muy trabajadores. Ella no quiere que te jubiles, pero tú, ¿por qué te jubilas entonces, Jesús? Bueno, ¿qué quieres hacer? Sí, mira, yo me jubilo por una razón principal, ¿no? Primero porque más tarde o más temprano tienes que decir adiós. Entonces, el adiós, postergarlo, tiene que ser por unas obligaciones. O sea, o lo haces por obligación o por devoción. Y yo prefiero que sea por devoción, sinceramente. Y que sí, que yo tengo cosas que hacer. A mí me gustan más cosas. Mira, me gusta el flamenco. Yo quiero enseñarme a bailar flamenco. Me gusta cantar. Me gusta contar chistes. Me gusta hacer magia. Hay una persona que me conoce mucho y yo quiero conocer, que es Jesucristo. Jesucristo, él me conoce, pero yo no, y quiero conocer. Voy a ir a Santa María, en cuanto me jubile, mi mujer y yo estamos allí. Se vayan preparando. Que se prepare la parroquia de Santa María. Bueno. Para recibirnos. Jesús. Y nosotros a ellos. Bueno, pues Jesús, con tu jubilación se cierra una etapa de las peluquerías en Elche. Ahora es otro concepto, ¿no? Sí, vamos a ver, de la peluquería, es verdad que de la peluquería que antes, cómo funcionaba, de hecho, fíjate que había recepcionistas, hoy recepcionistas son todos, son todas, porque los gastos de entonces a los gastos de ahora nada que ver, nada que ver.
Y entonces hay que llevar mucho cuidado. Actualmente tienes las peluquerías, como todos los negocios, pero lo centro en la peluquería, tienes que llevar mucho cuidado, trabajar como un león para poder llevar hoy un negocio. Todo lo que termina en ría, pastelería, carnicería, bueno, pescadería, bueno, tienes, el que lo monta, que sepa que va a trabajar como un león, pero bueno, con melena y sin melena, con melena y sin melena. Y eso sí, que quien monte una peluquería o quien tenga una peluquería, que lo haga porque ama la peluquería. No puede ser de otra manera. Jesús, en tu tiempo libre que ahora vas a tener, ese es tu regalo que te haces tras tu jubilación, te veo como un león luchando por todas tus aficiones. Ojalá se cumplan todos tus deseos. Sí, mira, para llegar a profundizar un poquito en lo que es tu profesión, ir mejorando y todo, se necesitan muchas experiencias. Un negocio te la da. Mira, los hijos te la dan, el matrimonio te la da, la profesión te la da y la vida social te la da. Todo eso tiene que ir siempre, siempre, siempre para adelante. Pase lo que pase, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante y al final eres un ser humano excepcional. Así. Y por último, permíteme que me acuerde de, como antiguamente no se hacía en la radio, quiero mandar saludos. Sí, pues ahora manda saludos. Bueno, pues mando saludos. Saludos. Muchas gracias. Mira, saludos a todos los del bar Charlie. Todos. De la bodegueta también. A mí me gusta hacer apuestas de fútbol y todo esto. De Luna también. Pero si te jubilas no los vas a dejar, ¿no? No, vale. Estos son saludos. No, son saludos. Y bueno, hay mucha gente que se me queda en el tintero, seguro, también, sí, cómo no, de Andrés, de Antonio, XXX. Bueno, os quiero muchísimo y muchas gracias por todo lo que me habéis dado, a todos mis amigos, y lo que me seguiréis dando. Y que sepáis que va a estar en la parroquia de Santa María, Jesús no se marcha. Muchas gracias, Jesús. Gracias. Y nosotros ahora sí nos marchamos con el siguiente reportaje también de Ángel Noguera con Paola Zas. Volvemos mañana a las 9 de la mañana con más noticias, reportajes y entrevistas como esta. Y recuerden que a las 12 viene Entre Amigos, nuestra compañera Rosa Lucas. Hasta mañana.